Buenos días a todos, bienvenidos a un día más de esta lectura explicativa, sistemática del libro de Génesis. Hoy nos toca casi el último capítulo de este libro hermoso que hemos estudiado y leído y profundizado, el capítulo 49. Nos queda solamente un capítulo más, así que felicito a todo aquel que ha llegado a esta lectura conmigo. Bueno, este capítulo trata de que Jacob profetiza y bendice a cada uno de sus hijos. El tema central de este capítulo es que Dios conoce el corazón de cada persona y en su soberanía determina el futuro de su pueblo para cumplir su plan de redención, que culmina en el Mesías, el león de la tribu de Judá. Génesis 49 registra las últimas palabras de Jacob antes de morir. Reúne a sus 12 hijos y, bajo la inspiración de Dios, pronuncia palabras proféticas sobre cada uno de ellos. Estas declaraciones no son palabras o simples deseos de un padre, sino profecías que revelan el carácter de cada hijo, el futuro de las tribus de Israel y sobre todo anuncia la venida del Mesías. En este capítulo veremos cómo Dios gobierna la historia y dirige su plan de salvación hasta Cristo. Comenzamos. Bueno, los versículos del 1 al 2 vemos que Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos. Jacob los llama y les dice en los versos de 1 y 2: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. No son simplemente las últimas palabras de un anciano. Jacob habla como un profeta. Cada bendición, cada corrección, cada juicio está inspirado por Dios. Anuncia el futuro de cada tribu de Israel. Por eso es tan importante este capítulo. También destaca que Jacob se elevó a la desusada estatura de un profeta, evaluando el carácter de cada hijo y mostrando cómo ese carácter influirá en el futuro de sus descendientes. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos? Es que Dios conoce nuestro carácter y también nuestro futuro. Él obra soberanamente para cumplir sus propósitos. En los versos del 3 al 4 veremos cómo Rubén pierde la primogenitura, el hijo mayor. Y comienza con Rubén. Dice que en el verso 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero sin embargo continúa en el verso 4 diciendo esto: impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y explica la razón. En el verso 4 también sigue diciendo: por cuanto subiste al lecho de tu padre. Rubén había cometido, no sé si recuerdan, una inmoralidad con Bila, una concubina de su padre. En Génesis 35:22 habla de esto. También esto explica que aunque poseía todos los privilegios del primogénito, perdió 3 cosas importantes: la doble herencia que pasó a José, el liderazgo real que pasó a Judá y la preeminencia espiritual que más tarde tendría la tribu de Leví. Su problema fue la inestabilidad de su carácter. La expresión impetuoso como las aguas describe un torrente fuera de control. Por eso que la enseñanza que podemos sacar de estos versículos es que los dones y capacidades y privilegios nunca reemplazan el carácter santo de Dios. Es lo que Dios nos lleva a desarrollar, su carácter. Bueno, en Rubén no se desarrolló. Por eso le fue quitada la primogenitura. En los versos del 5 al 7 vemos que Simeón y Leví son reprendidos por Jacob. Jacob declara esto en el verso 5 y dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. ¿Recuerdan la violencia cometida contra los habitantes de Siquem? Mataron a todos los hombres de esa ciudad. Luego dice en el verso 7, dice:
Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y profetiza esto en el mismo verso 7. Dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta profecía se cumplió. Dice que Simeón terminó siendo absorbido dentro del territorio de Judá. También dice que Leví no recibió territorio propio, sino ciudades apartadas por todo Israel. Sin embargo, vemos la gracia de Dios en esto. Aunque la dispersión fue consecuencia del pecado, la tribu de Leví fue transformada posteriormente y fue una tribu sacerdotal dedicada al servicio del Señor. Por eso es que podemos dejar como lección esto, que Dios disciplina el pecado, es cierto, Él no avala el pecado, lo disciplina. Pero su gracia puede transformar nuestras consecuencias en oportunidades para servirle. O sea, Dios no nos deja así, tal cual, nos quedamos solamente con la disciplina, sino que puede transformar nuestras vidas. Y ese es el propósito de Dios, que seamos transformados a su imagen y semejanza. También vemos en los versículos del 8 al 12 que Judá recibe la promesa del rey. Esta es la bendición más importante del capítulo. Jacob declara esto en los versos 8 y el verso 9 y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano es la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Después lo compara como un león, cachorro de león, Judá. Esto está en el verso 9. Luego viene una de las grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En el verso 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. Esto explica que Silo puede entenderse como hasta que venga Silo, o también puede entenderse como hasta que venga aquel a quien pertenece el reino. Desde tiempos antiguos, este versículo ha sido entendido como una profecía mesiánica. Jacob anuncia que el gobierno permanecerá en Judá hasta la llegada del verdadero rey, que sería el Mesías. Los versículos siguientes describen un reino de abundancia. En los versos de 11 y 12 dice, lavó en el vino sus vestidos, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta imagen simboliza prosperidad, paz y bendición. En los versos del 13 al 27 vemos cómo las demás tribus reciben palabras proféticas. Por ejemplo, Zabulón, en el verso 13 dice, Zabulón en puerto de mar habitará y será para puerto de naves. Jacob anuncia prosperidad mediante el comercio marítimo en Zabulón. También vemos Isacar en los versos del 14 al 15, vemos asno fuerte, le dice, vio que el descanso era bueno, bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esto explica algo, que representa una poderosa bestia de carga que prefiere la comodidad antes que luchar por su libertad. Es importante entender esto porque tiene una enseñanza, que la comodidad puede conducirnos a la pasividad espiritual. Por eso que Dios nos mete en proceso, nos mueve el piso de vez en cuando, porque es la única forma que avancemos como hijos de Dios, que crezcamos. En comodidad está el crecimiento. Dan también le profetiza en el verso 16 al 18 y dice, Dan juzgará a su pueblo, será Dan serpiente junto al camino. ¿Esto qué quiere decir? Aunque pequeña, la tribu sería temida por sus enemigos. En medio de esta profecía, Jacob exclama en el verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Este clamor rompe momentáneamente las bendiciones y dirige la mirada hacia la verdadera esperanza, Dios mismo. En Gad también declara bendición y esto está en el verso 19. Le dice, ejército lo
acometerá, mas Él acometerá al fin. ¿Qué significa esto? Que aunque sufrirá constantes ataques, finalmente obtendrá la victoria. En el verso 20 habla de hacer y le dice, el pan de hacer será substancioso. Él dará deleite al rey. Jacob anuncia abundancia y fertilidad sobre Dan, sobre la tribu de Dan. También habla de Neftalí en el verso 21. Neftalí, sierva suelta, pronunciará dichos hermosos. ¿Qué significa esto? Bueno, representa libertad, gracia y elocuencia. Y vemos la bendición, o la mayor bendición la recibe José. Esto está en el verso 22 al 26. José recibe la bendición más extensa. Jacob comienza diciendo esto: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Esto está en el verso 22. Esto también explica que la imagen representa un árbol plantado junto al agua que nunca deja de dar fruto. Luego recuerda el sufrimiento de José. En el verso 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero añade esto en el verso 24, su arco se mantuvo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios lo sostuvo. Eso es lo que sostuvo a José, de quedarse en la amargura, de la soledad, de todo lo que él vivió. Entendemos que no quedó ahí porque lo sostuvo el Señor. Jacob utiliza 5 títulos hermosos para Dios. Primero en el verso 24 dice el fuerte de Jacob. También en el verso 24 dice el pastor. También en el verso 24 dice la roca de Israel. En los versos 25 dice el Dios de tu padre, el Dios omnipotente. Luego declara en el verso 26, dice, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. La expresión puede traducirse también como consagrado, príncipe o apartado para Dios. José fue perseguido, pero permaneció fiel y fructífero porque Dios estaba con él. Por eso que podemos entender y comprender y nos deja como enseñanzas la vida, todo lo que padeció José, que la fidelidad en medio del sufrimiento produce frutos eternos. Por eso que si vamos a sufrir, Dios permite el sufrimiento en nosotros, como hijos de Dios, mantengámonos firmes junto a esa corriente de aguas, ¿cierto? A esa fuente, porque José se mantuvo apegado al Señor, se mantuvo dependiente de Dios, derramó su corazón, a pesar de lo que estaba viviendo. Su fuerza no venía, ni sus capacidades no venían del mismo, sino que venían del Señor. Por eso se mantuvo firme, un arco firme. Y también vemos la bendición de Benjamín. Esto está en el verso 27. Y dice que Jacob declara esto sobre Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. Describe una tribu fuerte y guerrera, de la cual surgirían hombres como Ehud, Saúl y Jonatán. Vemos que en los versos del 28 al 33, Jacob da sus últimas instrucciones. Después de bendecir a todos sus hijos, en el verso 28, dice a cada uno por su bendición los bendijo. Luego ordena, sepultadme con mis padres. Esto está en el verso 29. Especifica que desea descansar en un lugar específico. Esto está en el verso 29 al 32. Dice, la cueva que está en el campo de Macpela. ¿Se recuerdan la cueva de Macpela que compró Abraham? Allí estaban sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Lea. Finalmente, dice en el verso 33, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Jacob muere en paz.
confiando plenamente en las promesas del pacto. Por eso que la enseñanza que podemos sacar de esta historia es que la muerte no pone fin a las promesas de Dios. El creyente descansa esperando el cumplimiento definitivo de su palabra. Y debemos descansar en las promesas del Señor. Debemos descansar que no termina con nosotros lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, sino que hay una continuidad hasta que Él venga. ¿Cómo vemos a Cristo en el capítulo 49 de Génesis? Bueno, vemos que Cristo es el león de la tribu de Judá. En el verso 9 leímos, cachorro de león, Judá. En el verso 10, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Jesucristo nació en la tribu de Judá, en Mateos 1, del 1 al 3, y es llamado el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Él es el rey prometido cuyo reino jamás tendrá fin. También vemos a Cristo que Él es el verdadero rey. En el verso 10 dice, a Él se congregarán los pueblos. El gobierno eterno permanece únicamente a Cristo. Toda autoridad le ha sido dada al Padre. También vemos a Cristo en que Él es el buen pastor y la roca. Jacob llama a Dios el pastor, la roca de Israel. Esto está en el verso 24. También Jesús declara esto en Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. Y Pablo también lo escribió en 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. También vemos a Cristo en que José continúa siendo una figura de Cristo. José fue rechazado, perseguido, odiado, apartado por sus hermanos. En el verso 23 dice, le causaron amargura, le aborrecieron, pero Dios lo sostuvo. Del mismo modo, Cristo fue rechazado por los suyos, sufrió injustamente y luego fue exaltado para traer salvación a todo el mundo, a todo aquel que en Él cree. También vemos a Cristo en que la esperanza está en la salvación del Señor. Jacob exclamó en el verso 18, tu salvación esperé, oh Jehová. La palabra hebrea Yeshua o salvación está relacionada con el nombre de Jesúa, que sería Jesús. En medio de todas las profecías, Jacob recuerda que la verdadera esperanza siempre está en el Salvador. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, a nuestro caminar? Bueno, primero, nuestro carácter tiene consecuencias. Rubén, Simeón, Leví muestran que nuestras decisiones presentes afectan nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Por eso necesitamos dejar que Dios obre y sea su carácter en nosotros. Para eso debemos permitir que Él trabaje, que Él pueda llevarnos a morir para que Él sea a través de nosotros visto, exhibido. También es importante entender que la gracia de Dios puede transformar nuestra historia. Aunque Leví fue disciplinado, Dios convirtió esa tribu en la tribu sacerdotal. Ningún pasado está fuera del alcance de la gracia divina. Dios puede transformar todo lo que para ti es imposible. Y tú dices, no, yo jamás voy a cambiar, he sido así siempre, he intentado cambiar, pero Dios puede transformar algo que se ve imposible. Vemos también que toda la Biblia conduce a Cristo. La promesa del cetro de Judá demuestra desde Génesis que Dios estaba preparando la venida del Mesías. Debemos permanecer cerca de Dios porque estar cerca de Dios produce frutos. José fue una rama fructífera. Permaneció unido al Dios que lo sostuvo. También nosotros damos frutos cuando permanecemos unidos a Cristo. Y esto está en Juan 15:5, que habla de estar unido a la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y por eso que separados de Él no podemos hacer nada. Y es necesario estar unido a Él, unido a la vid, unido a Cristo.
el permanecer en Él nos va a llevar a ser sostenido en todo momento, como lo hizo José, como lo vivió José. También debemos entender que debemos vivir con la mirada puesta en las promesas del Señor. Jacob murió confiando en el pacto del Señor. El creyente también puede enfrentar la muerte con esperanza, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. O sea, entender de que nuestra vida no termina cuando fallecemos, sino que continúa en la eternidad con Cristo, que vamos a estar unidos después de la muerte y vamos a disfrutar con Él también. En resumen de este capítulo, bueno, vemos que Jacob reúne a sus 12 hijos y profetiza sobre el futuro de la tribu de Israel. También vemos que Rubén pierde la primogenitura por causa de su pecado. Vemos que Simeón y Leví son reprendidos por su violencia y serán dispersados en Israel. También vemos que Judá recibe la promesa del cetro y del rey mesiánico. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser y Neftalí reciben profecías conforme a su carácter y futuro. José recibe la bendición más extensa, destacando su fidelidad, fruto, dependencia de Dios. También vemos que Benjamín es descrito como un guerrero fuerte. Jacob pide ser sepultado en la cueva de Macpela junto a los patriarcas. Jacob muere confiando plenamente en las promesas del pacto. Así que, ¿cuál es la frase que podemos resaltar de este capítulo? Está en Génesis 10, en el versículo 10, en Génesis 49. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. Esto está en el verso 10 y es la profecía mesiánica del Mesías. ¿Cuál es la verdad central de este capítulo? Génesis 49 muestra que Dios gobierna soberanamente la historia y cumple sus propósitos a través de personas imperfectas. La bendición de Jacob revela que el carácter tiene consecuencias, pero también que la gracia de Dios puede redimir y transformar vidas. El punto culminante del capítulo es la promesa de que el rey definitivo vendrá de la tribu de Judá. Esa promesa se cumple plenamente en Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el verdadero Silo, a quien pertenecen el cetro, el reino y la obediencia de todos los pueblos. Qué importante lo que Jacob hizo con sus hijos, porque no solamente fue un padre con buenas intenciones, sino que empezó a profetizar y Dios lo guió para ser certero en todo lo que le declaró a las tribus futuras. Con cada hijo que él tuvo eran las 12 tribus de Israel, que veremos en el libro de Éxodo. Así que tengas un excelente día, medita de esta palabra, Dios cumple sus propósitos, sí o sí, siempre. Él es eterno, Él es soberano y a Él sea toda la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Así que te bendigo y nos estamos viendo mañana en el último capítulo de Génesis. Nos estamos viendo. Chao, chao.